Eh, yo necesitaría, aunque sea por una razón práctica, que ustedes cada tanto me den un feedback, me digan, se escucha, en un mensaje, mejor si es hablando, porque si no, si esto se corta, me quedo hablando solo y no me entero. Entonces, por ejemplo, ahora, si no es así, alguien podría decírmelo. Bueno, profe, sí, se escucha bien. Bien, es como esa anécdota de Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, no sé si la conocen, este día de triunfo de la revolución, todos los revolucionarios en el balcón en La Habana y Fidel Castro empieza a hablar, que bueno, por supuesto, tenía mucha capacidad oratoria, y empieza a decir todo lo que iba a lograr la revolución, los sueños que se iban a concretar, y en un momento se da vuelta y lo mira a Camilo Cienfuegos y le pregunta, ¿voy bien, Camilo? Camilo lo mira y le dice, vas bien, Fidel. Y ahí siguió. Bueno, yo necesito eso, que me digan si voy bien. Bueno, eh, ¿qué onda el texto de Pinch y Vizcar? ¿Quién quiere decirme algo al respecto? ¿Alguno, alguno que lo leyó se habrá sorprendido, tal vez? No sé si por los conceptos no necesariamente son algo para sorprender, pero el caso, el ejemplo, estoy seguro que a más de uno lo sorprendió. Eh, o no se esperaba, me imagino que más de uno no se esperaría que arrancáramos esta materia en vez de hablar de smartphones, servidores y algoritmos, hablemos de bicicletas. ¿Qué onda? ¿Qué les pareció? A mí me gustó el texto, no lo terminé de leer, me queda parte del final. Pero lo que me interesó bastante es esta idea de que todo conocimiento científico es una construcción social, cuando siempre se habla como que todo conocimiento científico es la verdad porque es algo natural. eh, y mirarlo desde ese modo y empezar a pensar todo el conocimiento científico y el tecnológico como algo social y cultural, se me hizo bastante interesante y nunca lo había pensado desde esa perspectiva. Sí, yo pude leer el texto completo. Se me hizo igual un poco tedioso, pero bueno, es el primer texto volviendo de las vacaciones, así que seguramente por eso costó. A mí igual me llamó muchísimo la atención lo que estaba retomando Álvaro, y también súper interesante pensar cuando habla acerca del éxito de las innovaciones tecnológicas, cómo siempre se miran a las cuestiones o se mide todo a partir de si tuvo éxito o no, cuando, bueno, el texto menciona esta idea de poder pensar no en el éxito, sino del por qué tuvo éxito, sino cómo fue todo ese proceso que llevó o qué pasó antes, qué pasó después, y bueno, ahí va dando el ejemplo de la bicicleta y cómo fue cambiando y modificándose, pero también ver en esta idea de científicos con la tecnología y los que hacen tecnología como científicos, y esta relación muy interesante que se entremezcla muchísimo, y eso también me llamó muchísimo la atención. El éxito es lo que necesita ser explicado, dicen, ¿no? O sea, no es la explicación, sino lo que necesita ser explicado. Bueno, voy a repasar un poco el texto y tal vez enmarcar alguna cuestión. Eh, a ver, lo que vamos a hacer en esta primera unidad, que es una introducción, es eh, plantear, introducir algunos modelos teóricos, algunos sí, son marcos teóricos, que nos permitan pensar las cuestiones relacionadas con las tecnologías
del tipo de tecnologías que sí nos van a interesar a nosotros, que no son las bicicletas, sino las tecnologías de comunicación. Y en el abordaje de las tecnologías en general, de las tecnologías de comunicación y digitales en particular, la influencia de los estudios de construcción social de la tecnología es muy alta, tanto en términos conceptuales como en términos metodológicos. Yo voy a tratar de señalar algunas cuestiones de esto. A ver, arranco por una frase de este señor que todos conocemos, Karl Marx, que en algún momento dijo esto: el molino movido a brazo nos da la sociedad de los señores feudales, el molino de vapor la sociedad de los capitalistas industriales. O sea, Marx establecía en esta frase una relación directa entre las innovaciones técnicas, la tecnología en general, y la forma en que se organizaba la sociedad. La frase es ilustrativa, o sea, es una comparación, una analogía, pero en realidad, desde el punto de vista teórico, él lo sostenía con argumentos conceptuales mucho más fuertes, ¿no? O sea, porque efectivamente para él la relación entre, a ver, acá tengo que admitir a alguien, la relación entre lo que llamaba el desarrollo de las fuerzas productivas y lo que también llamaba las relaciones de producción era directa, es decir, las relaciones de producción dependían del estado de las relaciones de las fuerzas productivas. Cuando había cierta asimetría, bueno, se creaban las tensiones que terminaban derivando en lo que se llamaba una reducción social. Bueno, esa es la forma en que explica el desarrollo histórico Marx en el prefacio a la crítica de la economía política, que es el texto central del marxismo para explicar esto. Acá está como ilustrado. Bueno, toda esta conceptualización, este aparato teórico, aparece ilustrado en esta frase. El molino movido a vaso nos da la sociedad de los señores feudales, el molino de vapor la sociedad de los capitalistas industriales. O sea, hay una relación directa entre el desarrollo de las fuerzas productivas, la tecnología y la manera en que la sociedad se organiza. Bueno, hay esta forma de pensar las cosas sigue estando vigente hoy, ¿no? O sea, yo esto lo busqué hace un rato. 10 años usando smartphone, así nos ha cambiado la vida en esta década. O sea, el smartphone nos cambió la vida. Nuestra vida depende de que se haya inventado algo como el smartphone. Así como la sociedad feudal derivaba del molino movido por agua, creo que así decía la frase. Bueno, la sociedad actual deriva de las tecnologías, los dispositivos que tenemos. ¿Será así? Bueno, esta forma es lo que habitualmente se llama, esta forma de pensar las cosas es lo que se llama habitualmente determinismo tecnológico. El determinismo tecnológico supone estas cosas, ¿no? Supone que la tecnología es neutral y van a ver que hay muchas frases que se dicen que nosotros mismos decimos en nuestras conversaciones cuando hablamos de estas cosas, que es algo que no es reservado solamente a los especialistas, sino que está en la sobremesa. Hablamos de cómo los teléfonos celulares nos han cambiado la vida y de que los teléfonos celulares pueden ser buenos o pueden ser malos. ¿Sí? Depende del uso que les damos. Bueno, cuando decimos ese tipo de cosas estamos presuponiendo
la neutralidad de la tecnología. Que la tecnología no tiene una direccionalidad en sí misma, un sentido en sí mismo, sino que depende del uso que se le da, que es lo que se va a hacer. El mismo elemento, un bisturí en la mano de un cirujano salva vidas, en la mano de Jack el Destripador sesga vidas. Es la neutralidad de la tecnología. ¿Será así la tecnología? La tecnología será neutral, no tendrá implícito en sí misma algún tipo de programa, de direccionalidad. Segundo presupuesto del determinismo tecnológico es el carácter evolutivo de la tecnología. La tecnología avanza, va mejorando, va sucediéndose en etapas de construcciones sociales, son productos de la sociedad. Hay un libro muy conocido, muy influyente de Raymond Williams, que se llama Televisión, Estructura y Forma Cultural, creo que ese es el nombre, si no recuerdo mal. Y él empieza analizando la televisión, es un libro de comienzo de los 70, un libro viejo realmente, pero comienza analizando la televisión y analizándola desde una perspectiva antideterminista, y lo que muestra es que no hay autonomía en el desarrollo, específicamente en lo que él analiza de la televisión, sino que hay un conjunto de factores sociales, institucionales, culturales, políticos, económicos, que van generando las condiciones para que surja la innovación que responda a esas necesidades. Recuerdo de mis años de estudiante, hace muchos años, yo tuve como profesor a Aníbal Ford. En esa época Ford todavía no había ingresado a la comunicación de la UBA, todavía no era el Ford que se convirtió después, sino que era docente en una universidad periférica como la nuestra, justamente porque todavía estaba bastante raleado. Y él, durante la dictadura, se había ganado la vida, entre otras cosas, trabajando para Suprabón, la marca de pegamentos. Y él decía que inventaba pegamentos. Él no era químico, o sea, no inventaba un nuevo pegamento, sino que lo que hacía era, hacía los estudios de mercado para determinar nichos sobre los que se pudiera vender un nuevo pegamento. Entonces encontraba que, no sé, se necesitaba un pegamento para pegar ganchitos a la pared y que no se caigan y no tener que poner clavos para colgar cosas. Entonces, una vez que con sus estudios determinaba que un pegamento así, un producto así, tendría suficiente mercado, suficiente venta, iba y hablaba con los químicos, y los químicos ya tenían todos los pegamentos inventados. Y entonces decían, cha, cha, cha,
Le ponían un nombre, Suprabón Pirulo, y salía a la venta. Entonces, es un ejemplo de cómo la cosa en el desarrollo tecnológico es al revés muchas veces. O sea, no es que se inventa algo y después la gente se empieza a pensar, perdón, cuál es la aplicación de esa invención, sino que en realidad la invención emerge de una necesidad. Por lo tanto, la tecnología no es neutral, implica ya un direccionamiento. La tecnología no tiene una línea de evolución simple, sino que tiene saltos y rupturas y flashback y flash forward, como en los guiones de las series de televisión. Y la tecnología no tiene nada de autónoma, sino que está profundamente entrelazada con lo social, con lo cultural, con lo económico. ¿Cómo vamos? Perdón, díganme ustedes, por favor. Otros más virados a la narrativa y otros de teoría y de investigación en comunicación. Ingresó a la carrera de comunicación de la UBA, fue director allá y era un referente muy importante del campo de estudios de comunicación durante los años 90 y tal vez la primera década de este siglo. Si me permitís, Sí, por favor. uno de los libros que refiere bastante a la cuestión de la tecnología es La marca de la bestia, en donde él hace, digamos, referencia a la proliferación y consecuencias de las cámaras. Eh, ustedes creo que ustedes no habían nacido todavía cuando comenzó toda esta cuestión de las cámaras, de la vigilancia, de la data vigilancia. Él hace, digamos, un recorrido bastante interesante ya desde el momento del documento de identidad. Es un libro muy, muy, muy interesante, la verdad. Y que, bueno, habría por ahí que darle una miradita porque, bueno, hay una parte de
hasta que vuelva Luis, ¿alguien quiere hacer algún comentario al respecto? Hola chiques, ahí Martina compartió en el chat el PDF, si alguien quiere chusmearlo. Buenísimo, Martina, muchas gracias. Hola Luis, volviste. No te escucho. Sacale. ¿Tenés, Ahí tenés el está. micrófono? Ahí está. Bien. ¿Qué va a hacer? Hay que tomárselo el solfa porque esto es lo que nos ha Yo dejado igual la pandemia. aproveché el intervalo para... Bien. Entonces, a ver, vuelvo a la presentación. Bueno, lo que creo que estaba diciendo es que, bueno, que hay una relación directa entre los estudios de construcción social de la tecnología y los estudios de construcción social de la ciencia. Vamos a empezar por comentar algo de estos. Estos estudios de construcción social de la ciencia se tratan de deconstruir, critican, debaten la forma tradicional en la cual se ha estudiado la ciencia y critican una cosa que me parece que señaló justamente Susana en el comienzo, que es esta idea de que las cosas se explican por su resultado final. O sea, en los estudios de ciencia, por ejemplo, en la forma en que lo planteó Merton, el mismo de la disfunción narcotizante, ¿no? Que fue un sociólogo de la ciencia influyente, sociólogo positivista de la ciencia, eh, él planteaba como dos tipos de explicaciones. O sea, las explicaciones para la verdad y las explicaciones para la falsedad. Uno puede decir, bueno, a ver, Galileo Galilei demostró que, que el peso de los objetos, de los cuerpos, no tiene nada que ver con la velocidad con la que caen desde una altura hacia el piso. Ok. Hasta ese momento la gente pensaba que las cosas más pesadas caían más rápido. ¿Por qué es que la gente pensaba que las cosas más pesadas caían más rápido? Entonces ahí puede intervenir una serie de factores y se dice, no, bueno, lo que pasa es que había un rechazo por la religión a hacer experimentos, había una autoridad de los autores griegos y de Aristóteles, había toda una serie de explicaciones que se centran en factores psicológicos, ideológicos, religiosos, culturales, constricciones económicas, etcétera. Bien. ¿Y por qué Galileo pensaba que las cosas caían a la misma velocidad? Ah, eso es simple, porque es así. Esta diferente forma de tratar el error y la verdad del acierto es lo que estos autores consideran que son explicaciones asimétricas. De una forma se trata la verdad y de otra forma se trata el error. La premisa de los estudios de construcción social de la ciencia es que las explicaciones tienen que ser simétricas. Es decir, hay que considerar de la misma manera el acierto que el error. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. La primera es porque lo que hoy es error, mañana puede ser acierto y viceversa. O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar después.
y qué es lo que pasó antes. Y segundo, más importante, porque los procesos por los cuales una afirmación llega a ser cierta, llega a ser aceptada como cierta, son independientes de la corrección de esa afirmación. Por lo tanto, lo que hay que analizar es no si es cierto o es falso, no si es una verdad científica o una falsedad científica, sino de qué manera un enunciado, un postulado, una teoría fracasa o tiene éxito. Eso tiene mucho que ver con cuestiones sociales, cuestiones culturales, cuestiones institucionales, retórica. Segundo punto, lo que llaman relativismo metodológico. Las afirmaciones de los científicos no son el punto de partida, sino que son lo que hay que analizar. No es que hay que basarse en lo que dicen los científicos, sino que eso es lo que hay que tratar de demostrar. O sea, cómo es que determinado enunciado, determinada premisa, se convierte en una verdad aceptada por una comunidad científica. Cuando eso es lo que se busca, bueno, uno se nota rápidamente que cuando aparece un enunciado nuevo, lo que surgen son controversias, discusiones, debates. Esas controversias son posibles porque los datos científicos no tienen una sola interpretación, sino que siempre se pueden interpretar de varias maneras diferentes, en relación a marcos teóricos diferentes. Y no estamos hablando de las ciencias sociales, donde esto para nosotros ya sabemos que es habitual, sino incluso de las ciencias físico-naturales. A ver, hay un enorme consenso de la mayoría de los climatólogos respecto al cambio climático global, pero no de todos los climatólogos. Hay algunos climatólogos que sostienen otra cosa. Y sostienen otra cosa no porque tengan otros datos, sino a partir de los mismos datos. Además, en esa controversia sobre el cambio climático, ustedes lo saben, no intervienen solamente los climatólogos, intervienen muchos científicos, intervienen políticos, intervienen empresas, intervienen organismos multilaterales, intervienen activistas. Entonces, las controversias son conjuntos de discusiones muy, muy complejos. Están posibilitados por la flexibilidad interpretativa de los datos. Los datos no son interpretados de una sola forma, sino que pueden ser interpretados de varias formas diferentes. Sucede que las controversias científicas, no justamente el cambio climático no es el mejor ejemplo, porque es una controversia enorme, o sea, es una cosa de escala como no hay otra, pero otro tipo de controversias, más de escala mucho menor, se resuelven. Y una vez que se resuelven y la comunidad científica de referencia acepta como verdad determinado enunciado, es como que se borra esa flexibilidad interpretativa. Los estudiantes van a estudiar física y les explican una física ya hecha, ya determinada. No les explican cómo es que a partir de discusiones se llegó a determinado presupuesto, determinado enunciado, sino que ven la instancia final de ese proceso. Entonces, acá hay como un consejo metodológico, que es agarrar la controversia en el momento que se está dando, analizar la discusión en ese momento, que es cuando, como no hay acuerdo, aparece una retórica más desarrollada en relación a esos datos. Bien, pasemos
utilizan en esta corriente. Bueno, el artefacto tiene flexibilidad interpretativa. Eso quiere decir no solamente que el aparato se puede usar de formas distintas, sino que también se puede concebir de formas distintas y se puede diseñar de maneras distintas. Que no hay un solo smartphone, sino que hay muchos smartphones distintos en la medida en que representan y simbolizan y constituyen diferentes construcciones de sentido para distintos grupos de personas. Acá por ahí un concepto que es más propio de los estudios de tecnología que de ciencia, la idea de grupo social relevante. Después esto lo voy a comentar con el mismo ejemplo de ellos del desarrollo de la bicicleta, que es muy entretenido. Bueno, hay distintos grupos sociales de personas, que están unificados por una visión y posiblemente por uno o un conjunto de problemas respecto al aparato. El artefacto les genera problemas de distinto tipo que requieren soluciones. Los grupos son diferentes, los problemas que tienen son diferentes y hasta pueden ser opuestos. El problema que plantea para un grupo respecto al problema que plantea para otro. El mismo problema puede tener diferentes soluciones. Las controversias plantean discusiones en relación a los problemas y a las soluciones que tienen esos problemas. No hay una secuencia lineal, evolutiva, por la cual el artefacto se inventa y viene a resolver el problema que estaba definido de antemano, sino que un aparato, un artefacto genera siempre nuevos problemas y puede resolverse de forma diferente esas soluciones. Cuando digo que resolverse con distintas soluciones. Cuando digo que son distintas soluciones, son también de distinto tipo esas soluciones. De hecho, o sea, esas soluciones pueden ser soluciones técnicas, es decir, el aparato puede sufrir o puede tener una mejora en alguna parte que haga que se resuelva algo, o pueden ser un tipo totalmente distinto, pueden ser soluciones en términos económicos, en términos políticos, en términos morales. Después de algún tiempo, la flexibilidad interpretativa tiende a reducirse y a ganar a alguien, alguna forma de pensar o un conjunto de formas de pensar, y entonces se produce una clausura de esa controversia que siempre se puede reactivar, pero que esa clausura se puede dar a partir de una clausura retórica o de una clausura por la redefinición del problema. Vamos a ver esto por ahí en ejemplos. Pinch y Bisker en este artículo trabajan el tema de la bicicleta. Fíjense que ellos, el periodo que toman es el periodo de invención de la bicicleta. Es decir, desde que aparecen las primeras bicicletas hasta que se estabiliza un tipo de bicicleta con un conjunto de sentidos asociados a ella. Los estudios de construcción social de la tecnología y tal vez otras corrientes de análisis de la tecnología desde una perspectiva sociocultural tienden a focalizar en el momento del desarrollo y de la innovación. O sea, en el momento en que un tipo de artefacto no existe, o no es común, o no es usado, hasta que es apropiado, expandido su uso, incorporado a la vida cotidiana. Uno puede señalar que esto es una limitación. Hay algunos autores que señalan, Morley es uno, en uno de sus últimos libros,
que señala que, bueno, que en realidad la tecnología empieza a tener un valor social una vez que está ampliamente incorporada. Entonces lo que habría que pensar es la forma de investigar, no la forma en que algo nuevo se incorpora, sino la manera en que es importante algo que ya está incorporado. Será tema de otros momentos de esta materia. Bien. La bicicleta es, por supuesto, un artefacto. Es un artefacto que interpela o interpeló a distintos grupos sociales. ¿Cómo se define un grupo social? Bueno, un grupo social requiere para Pinch y Visker cierta homogeneidad. Es decir, el límite del grupo social, que no es un límite definido a priori, sino que es parte de la misma investigación, no es un límite fijo, sino que sería aquellas personas que comparten una misma visión sobre el artefacto. Ellos dicen, bueno, los grupos sociales típicos en cualquier análisis de tecnología, de innovación, son los diseñadores y los consumidores, los productores y los usuarios. Y esos son grupos, está bien, pero no solo esos. Dicen, en el caso de la bicicleta, tendríamos que pensar también como un grupo social los anticiclistas. Las personas que no les gustaba nada la bicicleta, que se oponían a la bicicleta y que trataban de hacer lo posible porque la gente no las usara. Mencionan este testimonio. No dice de qué época, pero posiblemente la década de 1880. Cuando a las palabras se le agregan hechos y las piedras son arrojadas, los palos empujados en las ruedas o los sombreros arrojados en la maquinaria, la imagen tiene otro aspecto. Todo lo anterior es habitual en ciertos distritos, y todo ello me ha ocurrido, especialmente cuando paso a través de un pueblo justo después de que la escuela ha sido cerrada. Un ciclista, uno de los primeros ciclistas de estos años, explica que en sus paseos le arrojan piedras, le ponen palos en las ruedas, y que todo eso le ha pasado especialmente por los niños y adolescentes cuando termina la escuela. Es decir, hay grupos de gentes que agreden a los ciclistas. 1880. Entonces, tendríamos el grupo de los ciclistas, tendríamos el grupo de los fabricantes de bicicletas, tenemos el grupo de los que no le gustan nada las bicicletas, y dentro de esos grupos se pueden establecer algunas diferencias si es que tiene algún perfil que justifique esa diferenciación. Por ejemplo, en esta investigación ellos diferencian a las mujeres ciclistas como diferentes de los varones ciclistas, porque plantean visiones y demandas diferentes hacia el artefacto. Cada grupo social plantea o puede plantear uno o varios problemas. Esos problemas que plantea cada grupo social son a veces contradictorios entre sí. Son un grupo social, el caso de la bicicleta, los varones ciclistas plantean como problema que las bicicletas son muy lentas, que quieren ir más rápido. La bicicleta definida como demostración de virilidad y deportiva y que necesita cada vez ser mejor en términos de rapidez
imagínense pegarse un porrazo desde ahí arriba. ¿Por qué tenían esta forma? Bueno, por dos razones. La rueda grande lo que permite es tener menos vibración en los caminos que no son muy lisos. Es lo mismo que pasa si uno viaja en un auto que tiene ruedas pequeñas o en una camioneta con ruedas grandes. La camioneta con ruedas grandes va por el camino de ripio y siente menos el camino irregular por el diámetro de la cubierta. Bueno, entonces, la cubierta más grande con el asiento sobre la cubierta permite que la vibración sea menor. Y además, por cada pedaleo, recorre más. Por lo tanto, se puede ir más rápido. Bueno, el problema lógico es que es muy inseguro. Hay otro problema y es, bueno, es muy difícil en la época victoriana, con la pincha que usaban las mujeres, poder andar arriba de una de estas bicicletas. Más que difícil, es imposible. Si ustedes se fijan en este grabado de la época, ven que la dama no está montada arriba de unas bicicletas como las de recién, sino que está en un triciclo. En el triciclo puede ir sentada pedaleando, usando esa ropa. Bueno, en un periodo relativamente rápido, fíjense que la de la izquierda es de 1880 y la de la derecha de 1886, se da un quiebre en la evolución de la bicicleta. La de la derecha es bastante parecida a nuestras bicicletas actuales. ¿Cómo se logra esto? Bueno, en parte se logra, dicen ellos, esta controversia que había, bicicleta más rápida, bicicleta más segura, se resuelve a partir de la introducción de los neumáticos con aire. La bicicleta de la izquierda, de la rueda enorme, no tenían neumáticos inflados, sino que tenían neumáticos de goma dura, como tienen las carretillas. Bueno, esos neumáticos transmiten mucho la vibración y por lo tanto es imperiosa la rueda grande para poder circular por caminos de tierra. La bicicleta de neumáticos inflados posibilita una bicicleta rápida y al mismo tiempo segura. De hecho, dice Pinchi Bisker, bueno, una vez que empezaron a participar en las carreras, primero los ciclistas arriba de las ruedas enormes se reían de los que entraban con una bicicleta como la de la derecha, pero después que ganaron todas las carreras, nadie quiso correr con una bicicleta que no fuera con ruedas infladas y con cadena, que eso posibilita mucha más velocidad. La foto que mostré antes, si ustedes se fijan con más detalle, van a ver que la señora está montada sobre un tipo de dispositivo que recuerda cómo en las películas las mujeres subían a los caballos, es decir, sin pasar la pierna por encima del lomo, sino sentadas como si fuera en una silla arriba del lomo. Y así está sentada esta señora, pedaleando por un costado. Yo creo que esta bicicleta es imposible. No creo realmente que esta señora pueda pedalear así. O sea, porque es absolutamente inestable. O sea, no debe haber forma de hacer equilibrio con este tipo de bicicleta. Entonces, ¿qué hacer con las mujeres ciclistas? ¿Cómo hacer para que puedan utilizar la bicicleta? Bueno, fíjense que había varias soluciones a ese problema. Una solución era modificar el diseño de la bicicleta, que es lo que finalmente se hizo, pero otra solución era moral, o sea, modificar los códigos de vestimenta correcta para las mujeres decentes. O sea, el mismo problema es objeto de distinto tipo de soluciones. No hay una sola solución para el problema,
sino que puede haber varias. De ahí que estos autores hablen de lo que llaman ensamblajes sociotécnicos. Dicen, las relaciones puramente sociales solo pueden ser encontradas en la imaginación de los sociólogos. Relaciones puramente técnicas solo se encuentran en el terreno de la ciencia ficción. Lo técnico es socialmente construido y lo social es tecnológicamente construido. Todos los ensambles estables son estructurados al mismo tiempo, tanto por lo técnico como por lo social. Ahí paró la presentación, ¿no? Sí. Bien. A ver. Alguna cosa más. Entonces, fíjense, la introducción de un artefacto genera problemas. Los problemas surgen por las distintas interpretaciones que tiene ese artefacto, interpretaciones que no son solo sobre el uso, sino sobre la misma definición hasta moral de la cosa, si es buena o mala, ¿sí? O sea, bueno, un ejemplo que le gusta a Laura tiene que ver con el uso de los celulares en la escuela. Y eso ha sido objeto de muchas controversias entre los que consideran que es de utilidad para mejorar el aprendizaje y los que consideran que es la forma en que los estudiantes se escapan del aula o pavean todo el tiempo y no aprenden nada. Bueno, ahí hay una controversia respecto a distintas visiones acerca, en ese caso, de los teléfonos celulares. Profe, Sí. ahí me acuerdo que cuando hablaba acerca de las bicicletas y de las mujeres, decía en cuanto al tema moral y demás, las mujeres que no se tenían que subir a la bicicleta, o sea, montarse, digamos, porque era como moralmente estaba mal visto, pero había una de las señoras que decía que ella sí o sí para ir a la iglesia tenía que irse en bicicleta porque si no no podía, entonces como también están esas contradicciones que después se fueron viendo en el tema del diseño y demás. Es como que siempre están esas dos partes entremezcladas. Claro, ahí creo que en la cita que es de un pastor de la época le dice, bueno, que si es para la iglesia está bien. O sea, bueno, a ver, ese es casi un ejemplo extremo, pero porque bueno, visto desde hoy, desde nuestra época, nosotros decimos fácilmente, y bueno, ¿por qué no usan pantalones? Y se dejan de joder. Pero bueno, es fácil ver las limitaciones morales de un tiempo pasado, no es tan fácil ver las limitaciones del tiempo que nos toca a nosotros. Las verán en el futuro. Ahora, hay una cosa que a mí me parece interesante de esta perspectiva en general, y es que, lo voy a decir de esta manera, presentar esta forma de abordaje nos obliga a hablar mucho de características técnicas de las bicicletas. Es decir, si uno quisiera ser un poco más preciso, tendría que hablar acerca de la relación entre la cadena y el piñón y una serie de cosas, de cómo eso compensa o no la rueda más grande. ¿Por qué esto me parece destacable? Porque, a mi modo de ver, lamentablemente, es muy común en nuestro campo que se traten de explicar procesos tecnológicos sin tener mucha idea de cómo funciona la tecnología que se está tratando de explicar. Es imprescindible, si uno quiere decir algo acerca de determinado uso de una tecnología, determinada tecnología en sí,
es imprescindible meterse de lleno en cómo es que funciona esa tecnología. Porque si no, uno corre el riesgo de meter la pata muy fácilmente. O sea, y a veces uno puede adjudicarle a los actores intencionalidades que tienen más que ver con constricciones técnicas que con la intención de los actores. Creo que no me expliqué bien, voy a tratar de explicarme mejor a partir de un ejemplo de cosecha propia. Hace un poco más de 10 años hice una investigación sobre lo que en ese momento llamé sitios web contrainformativos. Eran un conjunto de sitios web que eran proyectos de grupos de izquierda. Era un momento en el que recién estaba en proceso de consolidación ideológica y discursiva el kirchnerismo que conocemos hoy. Bien, entonces, había una cuestión ahí en esos sitios web, año 2009, por ahí, 2010 tal vez, que era el tema de la participación de los usuarios. Es decir, había una clara división o diferencia entre proyectos que favorecían la participación de los usuarios y proyectos que no favorecían esa participación. Pero en ese momento todavía no estaba tan lejos el arranque de la web 2.0. Y por lo tanto todavía algunos de estos sitios web, especialmente los que eran más viejos, que habían empezado antes, algunos tenían 10 años, habían empezado en el 2000, por ahí, no tenían tecnologías dinámicas de desarrollo web, sino tecnologías estáticas. Entonces es muy difícil generar un sistema de participación de los usuarios con una tecnología estática. Es tan difícil, es tan engorroso, que aun cuando haya una intencionalidad política de dialogar y de favorecer la participación, prácticamente se vuelve imposible. Si yo no analizaba en ese momento cuáles eran las tecnologías con las que estaba construido cada sitio web, bueno, era fácil terminar diciendo que tal proyecto quería favorecer la participación y tal otro no. Pero ahí había que meter también sobre qué tipo de tecnología de desarrollo estaban construidos esos sitios, porque eso condicionaba fuertemente la posibilidad de participación o no. Entonces, si uno no se mete en la parte de la infraestructura técnica con la que está hecha la tecnología, de cuyos usos uno está tratando de decir algo, bueno, el riesgo es alto, el riesgo es de terminar diciendo cosas que no se corresponden con el proceso. Entonces, a mí una cosa que me gusta del enfoque de la construcción social de la tecnología es esto, o sea, que mira muy en detalle las características aburridamente técnicas del proceso, del objeto que está tratando de analizar. Si ustedes quisieran investigar algo que tiene que ver con, no sé, ¿les parece? ¿Qué sé yo? Qué divertido sería entrevistar a diseñadores de videojuegos. Bueno, y es imprescindible, si quieren hacer eso, que ustedes tengan idea de qué cosa hacen los diseñadores de videojuegos y cómo son las tecnologías que utilizan. O sea que ustedes algo de programación tendrían que saber. Es la idea de que si yo soy antropólogo y voy a visitar, a investigar una tribu que habla determinado idioma, bueno, tengo que aprender el idioma de la tribu. O sea, si no aprendo el idioma de la tribu, no voy a entender qué es lo que está pasando ahí. Con las tribus tecnológicas pasa lo mismo. O sea, uno tiene que prestar atención a las características específicamente técnicas, algo que nos cuesta hacer, porque tenemos una formación más virada al humanismo
que a la materialidad técnica. Bueno, Profe, pero el tema es, sí, hablando de videojuegos, ahí porque hay una diferencia entre jugarlo y programarlo. Ahí en YouTube hay un youtuber que se llama Buzz Latam que hace este típico de pruebas de probar videojuegos según las profesiones de cada uno. Por ejemplo, hay un juego que se llama el típico GTA y entrevista a un ex ladrón de banco, juega al GTA y te dice, mira, esto es apropiado y esto no es apropiado. O también pasa lo mismo con el juego el Red Dead Redemption, que es un juego de vaqueros y hay un vaquero profesional que juega a ese videojuego. No ocurre solamente con videojuegos, también hay un documental, el de Sala de Emergencias, el que estaba en Discovery Channel, y hay un médico de emergencias que mira ese programa y dice, mira, esto puede pasar y esto no puede pasar. Es como que hay una diferencia ahí. sí, pero bueno, si vos lo que quisieras es investigar, entrevistar a usuarios de videojuegos, a jugadores, bueno, por ahí no necesitarías saber cómo es que se desarrolla. Pero, o sea, a ver, no es que sea siempre necesario, pero la cuestión es que cuando es necesario hay que hacerlo. Y, y alguien tiene que hacerlo. O sea, tampoco es que todas las investigaciones tienen que ser siempre sobre los usuarios y nunca sobre los diseñadores. Alguien alguna vez tiene que pensar algo sobre los diseñadores. Y además el mismo aparato tiene constricciones. O sea, si yo voy a conversar con jugadores que juegan en la Play 4, bueno, tengo que usar una Play 4 y tengo que saber cuáles son las características, cuáles son las limitaciones, cómo se juega. No puedo hacer una investigación sobre jugadores y no saber jugar. Me parece que ahí hay como un problema que hay que tratar de salvar. O sea, los aspectos más técnicos del objeto son necesarios para poder dar una explicación más completa del proceso social o cultural que está en juego. Y eso creo que es un aprendizaje interesante de este tipo de investigaciones. Es cierto que lo que dice Manuel, hay una tendencia que es curiosa porque bueno, la primera pregunta sería, ¿y por qué GTA tiene que ser fidedigno respecto a cómo son los robos de bancos? Si yo no quiero robar un banco, lo quiero jugar. Eh, pero hay toda una tendencia así. En YouTube hay videos sobre, no sé, eh, ¿no? Especialistas militares te explican qué película de guerra es fidedigna y cuál no.
¿Algo más? ¿Alguien quiere decir? ¿Comentar?